Cerraron la Rumorosa justo detrás de mí. La carretera se estaba congelando. Bajé por esa carretera al costado de la montaña, entre barrancos profundos llenos de piedras, mortales. De repente vi a alguien caminando peligrosamente, casi sobre el camino. Una mujer. Aunque no me gusta subir gente desconocida a mi carro y aunque era de noche, hacía demasiado frío. Pero cuando me detuve a su lado para ver si necesitaba ayuda, noté que había algo muy extraño en ella. Hoy volveremos a la carretera más misteriosa de México. Más allá de lo peligrosa que es, de los accidentes que siguen ocurriendo, de los barrancos que se convierten en cementerios de chatarra, más allá de las leyendas que la habitan, las fantasmales, y de que es una de las capitales mundiales del fenómeno ovni. Hoy volveremos allí con una historia que le ocurrió hace muy poco a un suscriptor. Por supuesto, también recorreremos otras carreteras oscuras y nos encontraremos con más entes de la noche. Especial atención, pues, si nos escuchan en el camino. Así que, ¿listos? ¿Listas? Ya no hay vuelta atrás. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, Uriel. Soy de Mexicali, pero desde hace 3 años vivo en Tijuana, porque estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Baja California. Los que somos de acá sabemos que la Rumorosa no es cualquier carretera. Es pesada, es traicionera, y cuando hace frío se vuelve otra cosa peor. Esto me pasó en febrero del año pasado. Ese fin de semana había ido a ver a mi mamá en Mexicali. Nada fuera de lo común. Comer en casa, ayudarle con unas cosas, ver a mis primos. El domingo en la tarde me regresaría a Tijuana como siempre, porque el lunes tenía clases temprano. Ya había avisos de que iba a caer nieve allá arriba, en el poblado. No es algo común, pero cuando pasa, cierra la carretera porque se pone muy resbalosa. Yo salí un poco tarde, y cuando iba subiendo empecé a ver restos de agua nieve en las orillas. No estaba nevando aún, pero sí estaba lo suficiente frío ya como para que uno manejara con cuidado por la carretera por temor a que se congelara en cualquier momento. Al llegar a la caseta final del poblado, apenas estaban dejando pasar a los últimos carros. Solo había un trabajador ahí. Me dijo, si baja, bájale con cuidado porque lo más seguro es que la cierren un rato. Le dije que sí, que iría con cuidado y seguí. Si siempre soy cuidadoso en esa carretera, imagínense con esas condiciones. Ya pasando la caseta cambia todo. La bajada hacia Mexicali es larga, con curvas cerradas y zonas donde si te equivocas no hay mucho margen. Ya casi era de noche y estaba más solo de lo normal. No veía más coches bajando conmigo. Iba muy despacito, atravesando esas montañas llenas de piedras y desfiladeros profundísimos. Más o menos a la mitad de la bajada, vi un carro detenido en un mirador, en uno de esos paraderos donde la gente se detiene a ver las luces del valle. Tenía las intermitentes prendidas. Bajé la velocidad porque pensé que a lo mejor necesitaban ayuda, pero no había nadie alrededor. Seguí bajando. 1 kilómetro después, más o menos, vi algo. Una mujer caminando al lado de la carretera. Ahí no hay banquetas, no hay espacio para caminar, no hay alumbrado. Es puro cerro, piedras y desfiladeros. Ver a alguien caminando ahí de noche con frío, casi nevando, no es normal. Reduje la velocidad, me orillé lo más que pude y bajé el vidrio. ¿Todo bien? La mujer se acercó despacio. Se veía normal, joven, no más de 30 años. Traía una chamarra oscura y el cabello suelto. No parecía herida ni desesperada. ¿Va sola, Elga? ¿Quiere que la lleve? Le pregunté. Me dijo que sí. Gracias, no quiero quedarme aquí. Ya que se lo había dicho, lo pensé unos segundos. No me gusta subir desconocidos, pero tampoco me parecía correcto dejarla ahí. Menos después de haberlo ofrecido yo al raite. Así que le abrí la puerta. Se sentó en el asiento del copiloto. En cuanto cerró la puerta, sentí que venía muy fría. Hasta sentí el cambio de temperatura. Yo traía el aire encendido porque el vidrio se empañaba, pero el interior del carro se enfrió mucho más. Pensé que se estaba helando, que de no haberle ofrecido aventón no hubiera logrado bajar mucho más. Intenté hacer plática para que no fuera incómodo, para que confiara en mí. Está pesado acá arriba, ¿no? Creo que ya se cerraron. Se me hace que fui el último en pasar. Ella no respondió. Miraba hacia el frente, muy derecha, muy quieta. Después de unos segundos dijo, «Ya vas con Alma». Yo volteé a verla por un momento. «¿Cómo? ¿Voy con qué?» «Ya te está esperando». «Alma». Sentí algo bien raro en el estómago. Entendí que no se refería a algo, sino a alguien. Alma es el nombre de mi mamá. No es un nombre tan común, ¿no? No lo tengo en ningún lado del carro.
No traía nada que lo dijera, pero en el nerviosismo intenté sonar normal. Voy a Mexicali, le dije. Ella siguió viendo al frente y sin voltear me dijo, ya te está esperando, en el Callejón Puebla. Ahí ya no dije nada. No pude. Mi mamá vive en la colonia Pueblo Nuevo. Su casa está en el Callejón Puebla. Para nada es una calle grande. No es algo que alguien adivine, sino más. Seguí manejando. Sentía que las manos me sudaban aunque el carro estaba helado. Bajé un poco más rápido de lo que debería. Solo quería llegar a la parte plana y encontrar a alguien más. Sentía que estaba solo con ella ahí, en la enormidad de la Rumorosa. Antes de terminar la bajada, en una zona donde solo hay piedras y monte, dijo, aquí me bajo. No había nada, ninguna señal de alguien, ningún sendero marcado. ¿Segura? Le dije por reflejo, aunque lo único que quería era que se fuera. Sí, aquí me están esperando. Me orillé. Ella abrió la puerta. El aire frío entró de golpe. La vi caminar despacio hacia las rocas. No volteó. Solo caminó hasta perderse ante la oscuridad del cerro. Ya era de noche. Cerré la puerta y arranqué. Ahí fue cuando empecé a respirar mal. Sentía que no me entraba el aire, que hiperventilaba. Me dolía el pecho. Bajé ya hacia el desierto, hacia la laguna salada, y antes de cruzarla por completo me tuve que detener en medio de esa recta oscura. No se veía nada alrededor. Me bajé y vomité al lado del carro. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado tratando de tranquilizarme. Cuando volví a abrir la puerta del copiloto para sentarme, fue cuando noté que el asiento estaba lleno de tierra. Tierra húmeda, oscura, como si alguien hubiera traído los zapatos llenos de lodo. Pero estaba en el asiento y yo no había visto que la mujer estuviera sucia. Además había un olor muy fuerte. No sé cómo describirlo. No era solo tierra mojada, era algo más pesado. Intenté limpiar con una sudadera que traía atrás, pero el olor no se iba. Arranqué y manejé directo a la casa de mi mamá. Cuando llegué no le dije nada, solo quería verla, abrazarla. Me abrió la puerta como siempre. Me preguntó si ya había cenado y le dije que no. Me dijo que fuéramos rápido a buscar algo. Yo no quería, pero ella insistió. No quería volver a manejar. No quería subirme al carro. Quería estar en mi casa, en mi lugar seguro, pero al final acepté. Cuando se subió al carro se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo, ¿qué traes aquí? Huele horrible, como si trajeras algo muerto. No le contesté, no pude. Hasta hoy no le he contado esto a nadie. Y es por eso que esta historia es anónima, porque no la he compartido, salvo aquí por primera vez. Nadie sabe por qué. Ya no he vuelto a bajar las Rumorosas de noche. Ahora, desde la esquina noroeste de México Comunidad, pasamos al punto más lejano de nuestro país, a la esquina sureste, a Yucatán, de península a península. Para mucha gente debe ser difícil comprender lo diferente que es un lugar de otro, pues están en el mismo país. Por supuesto, pero para que la gente de fuera se dé una idea, entre Baja California y Yucatán hay aproximadamente 2.995 kilómetros. Esa es la misma distancia que hay entre Ciudad de México y Medellín, Colombia. Pero bueno, basta ya de clases de geografía, y nos vamos hasta la selva, a continuar con más relatos esta noche, pero quédense hasta el final porque, por supuesto, ya estaba pendiente. Hoy hay sorteo, hoy regalamos libros. Continuamos. Hola comunidad, me gustaría compartirles algo que me pasó hace aproximadamente un año. Soy estudiante foráneo en Mérida, Yucatán, así que muchas de las leyendas locales las he ido conociendo apenas. Un día fui con mi novio a un cenote llamado Nocac, que está relativamente cerca de Mérida, por el rumbo de Ciudad Caucel. Pasamos el día ahí, y ya en la tarde, cuando comienza a oscurecer, emprendimos el camino de regreso en su motocicleta. Al pasar por el pueblo de Chomán, hay una hacienda abandonada a un costado del camino. En Google Maps la pueden ver. Aparece como Hacienda Couqui. Es un lugar grande, viejo, rodeado de vegetación nada más de selva. Cuando íbamos pasando junto a ella vi algo de reojo. Al principio pensé que era un árbol o algún tronco mal colocado, pero no. Era algo más. Era una figura alta, de un color entre café y amarillento, como paja seca. Su piel, o lo que parecía su piel, tenía una textura rara, como si fuera madera o corteza. Estaba agachada como en cuclillas, y mientras la veía, comenzó a incorporarse lentamente. Fue un movimiento lento, pesado, como si le costara trabajo enderezarse. En ese momento me di cuenta de que era más alto de lo que debería ser una persona, mucho más.
Quizás no sabré decir cuánto. Definitivamente no era nada normal ahí parado. Solo me quedé viendo unos segundos hasta que lo perdimos de vista, y mi novio no lo vio. Él iba concentrado en el camino. Cuando le dije lo que acababa de ver, decidió detener la moto unos metros adelante. Miramos hacia la hacienda. Ya estaba oscureciendo y no se distinguía casi nada, solo sombras y monte. A él también le dio un mal espín y decidimos irnos de ahí. Esa noche le conté a mis papás lo que había visto. No es la primera vez que en mi familia hablamos de cosas raras, así que me creyeron. Pero nadie sabía exactamente qué podía haber sido. Tiempo después, en una sobremesa, salió el tema con un amigo de mi papá que vive en Yucatán desde hace años. Él se quedó pensando cuando escribí lo que vi. Al día siguiente le mandó un mensaje a mi papá. Ya lo había investigado. Resulta que en la mitología maya existe un ser llamado Seutnik. Lo describen como un guardián del monte, un ser alto, cubierto de algo parecido a corteza, que suele aparecer cerca de selvas, cenotes y haciendas antiguas. Algunas versiones dicen que se alimenta de carne humana. Yo no conocía nada de eso. No sabía que existía algo con esa descripción. Créanme cuando les digo que no nos explicamos cómo pude ver a un ser de que yo desconocía por completo su existencia. Todos nos dejó con la piel de gallina esta experiencia, porque confían en mí, porque saben que lo que vi fue real. Recuerden que en la descripción de este episodio están los enlaces a nuestras redes sociales. Síganos, compártanos sus historias, sus fotos escuchando relatos de la noche y sean parte de la conversación. Me llamo Lupita, soy de Chihuahua, y soy muy fan de relatos de la noche. A pesar de que siempre me gustaron las historias de fantasmas, nunca pensé que terminaría contando algo así. Esto pasó cuando me fui a vivir con mi entonces novio a un pueblo conocido por su violencia, de esos lugares donde siempre hay una nota roja nueva, y donde por el miedo y por el peligro la carretera se siente más larga de lo que en realidad es. Yo trabajaba en la ciudad. Para llegar a la casa tenía que manejar por una carretera federal sin alumbrado, solo oscuridad y a lo lejos algunas casas dispersas. Una noche de noviembre salí tarde. Recuerdo que el aire estaba muy frío ya. No hacía viento, pero sí ese frío seco que se mete en la ropa. Iba manejando tranquila, con música bajita, pensando nada más en llegar. Antes de entrar al pueblo hay una curva. No es muy cerrada, pero está sola. No hay nada alrededor más que monte y oscuridad. Cuando comencé a tomarla, la radio empezó a llenarse de interferencia. Primero fue un ruido leve, como cuando se pierde la señal. Después se fue haciendo más fuerte, como estática constante. Pensé que era normal por la zona y entonces sentí el primer golpe. Fue en el respaldo de mi asiento. No fue fuerte, pero fue claro, como si alguien me hubiera dado una patada desde atrás. Se me helaron las manos. Levanté el espejo retrovisor con la mano, casi por instinto. No quería ver hacia atrás. No sé por qué hice eso. Solo no quería mirar. Sentí que algo muy malo iba a pasar. El carro empezó a sentirse extraño. No sabría explicar cómo. El frío dentro se volvió más intenso, aunque yo no había movido nada. Intenté mantener la calma. Y entonces por el rabillo del ojo vi movimiento. Un brazo como unidad. Les juro, un brazo como unidad. Les juro, un brazo que se estiraba hacia mí desde el asiento trasero. No vi nada más. Solo el brazo avanzando como buscando tocarme. No podía gritar, no sabía ni cómo reaccionar. Sentí otro golpe en el asiento y ahí sí aceleré. No miré atrás, no frené, solo aceleré. Recuerdo que empecé a rezar en voz alta. Decía que no me iba a asustar, no me iba a provocar nada, que no le tenía miedo. Pero si tenía, por supuesto que sí, me estaba muriendo de miedo por dentro. Cuando por fin vi las primeras luces del pueblo, ni siquiera sentí alivio. Sentía que eso seguía ahí. Llegué. Entré al terreno de la casa, puse el carro en parking y me bajé sin apagarlo bien. Nada más corrí hacia la puerta. Al voltear, mi perro estaba ladrando al carro, no a mí al llegar como siempre. Tenía el pelo completamente erizado. Cuando llegó mi ex, le conté todo. Él no se burló ni me dijo que estaba exagerando. Se quedó callado, tomó agua bendita y salió hacia el carro. Cuando regresó, me dijo que el vehículo estaba apagado, con todas las ventanas abajo. Pero yo no había bajado las ventanas. De verdad, creo que tampoco apagué el carro cuando me bajé. Esa noche casi no dormí. Mi suegra me dijo que cuando volviera a pasar por esa curva, abriera la ventana, aventara agua bendita y pidiera que descansara en paz. Y lo hice. No fue fácil, pero lo hice. Tiempo después, mi ex me contó algo que no me había dicho para no alterarme más esa noche.
Cuando salió a trabajar a las 4 de la mañana, antes de alejarse volteó y vio a alguien sentado en el asiento trasero de mi carro. Pensó que estaba imaginando cosas, así que llamó a un primo que vivía cerca para que fuera a revisar. Cuando el primo llegó, no había nadie. El carro estaba cerrado, con la alarma puesta. Tiempo después me dijeron que en esa curva siempre hay muchos accidentes. No sé si hay accidentes porque se aparecen cosas o si se aparecen cosas porque hay accidentes, pero ambos hechos los puedo confirmar como reales. Yo solo sé que vi ese brazo, estoy completamente segura de lo que vi, y que ya no me gusta pasar por ahí de noche, aunque tengo que hacerlo. Me animé a mandar esto porque, aunque ya pasaron algunos años, todavía no puedo manejar de noche tranquila por esa carretera. Yo nací en Querétaro, pero estudié en la Universidad de León. Está relativamente cerca, así que de vez en cuando regresaba los fines de semana para ver a mi familia y a mis amigas. Casi siempre me quedaba con mi papá. Él vive en una casa cerca del Cerro de las Campanas. Me gustaba quedarme ahí porque está céntrico y mis amigas pasaban por mí sin problema cuando salíamos. Pero esa vez hice todo mal. Decidí irme a Querétaro sin avisarle con tiempo. Pensé que estaría en casa como siempre. Salí de León después de clases y manejé tranquila. Ya era noche cuando llegué. Le avisé a una amiga y nos vimos en un café hasta que nos corrieron porque iban a cerrar. Me fui muy campante a casa de mi papá. Cuando estacioné y le marqué, no me respondió. Después me escribió. Estaba fuera de la ciudad por trabajo y regresaba hasta el domingo. No me había dejado llaves porque, según él, no iba a ir ese fin de semana. Ahí fue cuando me cayó el 20. Mi única opción era ir a quedarme en la casa de mi mamá. Ella vive rumbo a Chichimequillas, en una casa grande en el campo con su nuevo esposo. No es un rancho como tal, pero sí está bastante retirado. Para llegar hay que tomar carretera y un tramo donde ya casi no hay luz ni casas. Son como 40 minutos desde la ciudad. Eran casi las 12 de la noche. No me encantaba la idea, pero tampoco tenía otra opción. Salí de la zona y poco a poco la ciudad fue quedando atrás. Cada vez había menos coches, menos luz. Después de unos minutos en la carretera, noté luces detrás de mí. No le di importancia al principio, pero luego me di cuenta de que el carro se había acercado demasiado. Venía muy pegado a mí. Me incomodó, pero lo que realmente me empezó a asustar fue que no intentaba rebasarme. Por más que yo disminuía la velocidad, no lo hacía. La carretera tiene tramos rectos donde perfectamente pudo hacerlo, pero si yo me frenaba, él también. Alcanzaba a ver que era una sola persona. Pensé que tal vez iba tomado o no sabía manejar, pero pasaron varios kilómetros y seguía igual. En ese punto ya no había nada alrededor. Solo campo oscuro. Ni una tienda abierta, ni gasolinera, ni otro carro. Sentí como se me tensaban los hombros. Miraba el retrovisor cada pocos segundos. Solo veía las luces altas que me deslumbraban. Entonces pensé, no voy a llegar directo a la casa de mi mamá. No quería que esa persona supiera dónde vivía. Cuando vi una desviación hacia un camino secundario, la tomé. Quería comprobar si seguiría de largo, pero cuando di vuelta, él también. Ahí supe que ya no era coincidencia. Me había metido en problemas. Seguí avanzando esperando que no fuera un camino sin salida. Por suerte, llegué a una zona un poco iluminada. Empecé a dar vueltas sin rumbo. No conocía esos caminos, pero prefería perderme antes que llevarlo a casa. El carro seguía detrás, siempre a la misma distancia. Si frenaba, él frenaba. Si aceleraba, él también. Sentí el corazón latiendo muy fuerte. Pensé en llamar a mi mamá, pero no sabía dónde estaba mi teléfono y no quería distraerme. Cuando regresé a la carretera, decidí volver hacia la ciudad. Prefería eso a llevarlo hasta la casa. Y el carro también dio vuelta. Ahí entré en pánico total. Cuando vi otra salida, hice algo muy imprudente. Me crucé desde el carril de alta velocidad en el último segundo para tomarla, sin frenar. Casi pierdo el control. Sentí que el coche se levantaba en la curva. Escuché como el otro coche frenó fuerte. Cuando miré por el retrovisor, por fin siguió de largo. No alcanzó a tomar la salida. No sé si no pudo o no quiso. No esperé para averiguarlo. Aceleré. Regresé a la carretera por calles secundarias y di muchas vueltas antes de atreverme a retomar el camino correcto. Tardé mucho en llegar a casa de mi mamá, cambiando de ruta cada vez que veía luces a lo lejos. Cuando finalmente llegué al portón, llamé para que me abrieran. Fueron solo segundos, pero se sintieron eternos, hasta que por fin pude entrar. Nunca supe quién era ni qué quería.
Nunca me ha vuelto a pasar algo así, pero me dejó un trauma que creo que voy a cargar mucho tiempo. Gracias por escuchar mi historia. Aunque no tenga nada paranormal, es lo más aterrador que me ha pasado. Vamos a aprovechar este episodio, comunidad, para invitarlos nuevamente a compartir sus historias. Las suyas, las de su familia, las que suceden en carreteras y caminos. Es uno de nuestros escenarios favoritos y quizás de los más escalofriantes. Así que estaremos esperando con mucha atención sus relatos. Y si son taxistas, choferes o traileros, con más razón,